Como segundo punto vamos a ver el cambio de fase. ¿Ya? Es el fenómeno que consiste en el paso de un estado físico a otro que experimente una sustancia debido a su reordenamiento molecular, como consecuencia de la ganancia o pérdida del calor. ¿Ya, jóvenes? Entonces no te olvides, el cambio de fase es un fenómeno que consiste en el reordenamiento molecular, ¿ya? Como consecuencia de la ganancia o pérdida de calor bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. ¿Ya? Entonces no te olvides, mira, cuando una sustancia pasa de fase sólida a fase líquida se denomina fusión. Cuando una sustancia pasa de fase líquida a fase vapor se denomina vaporización. Cuando una sustancia pasa de fase gaseosa a fase líquida se denomina condensación. Cuando una sustancia pasa de fase líquida a fase sólida se denomina solidificación. Pero, ¿qué pasaría si una sustancia pasa de fase sólida a fase gaseosa, pero sin pasar por líquido? Se denomina sublimación. Y si una sustancia pasa de fase gaseosa a fase sólida sin pasar por la fase líquida, se denomina sublimación inversa. ¿Ya? Entonces, acá también hay que aclarar algo más. Chicos, cuando pasa de fase sólida a líquida, de líquido a gaseoso o de sólido a gaseoso, la sustancia tiene que ganar calor. Pero cuando pasa de fase gaseosa a fase líquida, de fase líquida a fase sólida o de fase gaseosa a fase sólida, la sustancia tiene que perder calor. ¿Ya? Entonces tú ya sabes que cuando el calor es ganado es positivo y cuando el calor es perdido es negativo. Como tercer punto, vamos a ver el calor latente de transformación. En el tema anterior habíamos visto, chicos, el calor sensible, ¿no? Que era el calor que una sustancia puede ganar o perder para que este cuerpo varíe su temperatura. ¿No, chicos? Acá mira, vamos a ver qué es el calor de transformación. Es la cantidad de calor que debo dar o extraer a cierta cantidad de sustancia para que ésta cambie de fase cuando está lista para hacerlo. ¿A qué se refiere cuando está lista para hacerlo? A que llegue a su temperatura de cambio de fase. Por ejemplo, el hielo, para que se derrita, para que se vuelva agua líquida, tiene que llegar a 0 grados Celsius. El agua, para que pase a fase gaseosa, tiene que llegar a 100 grados Celsius. A eso se refiere, ¿ya? Cuando está lista para hacerlo, o sea, cuando está a su temperatura de cambio de fase. Y el calor de transformación se calcula con la siguiente ecuación, M por L, ¿ya? Donde, vamos a poner, Q es el calor de transformación. ¿Ya? El calor de transformación. ¿Ya, chicos? Ahí está. Y nosotros generalmente vamos a trabajar en calorías, pero tú ya sabes que en el sistema internacional se mide en Joule. ¿Ya? Donde L, ya lo vamos a ver, te voy mencionando, es el calor latente. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Ya? El calor latente. Entonces yo lo puedo medir en calorías por gramo, repito, yo lo puedo medir en calorías por gramo, ¿ya, chicos? O también puede estar en sistema internacional en joule sobre kilogramos, ¿ya? Bueno, y M es la masa, M es la masa, ¿ya, chicos? Que si el calor está en calorías, ya sabes que la masa debe estar en gramos, o si trabajamos en el sistema internacional, la masa debe estar en kilogramos. ¿Ya, chicos? Entonces no te olvides, este calor de transformación es el calor que debe ganar o perder una sustancia, no para que aumente o no para que disminuya, no para que cambie su temperatura, sino para que cambie de fase. ¿Y cómo se calcula? Como el producto de la masa por el calor latente. Y como punto 4, ¿qué es el calor latente? Ah, ya, es aquella cantidad de calor necesario que debo entregar o sustraer a una unidad de masa de una sustancia para que ésta pueda cambiar de fase. ¿Ya? Los calores latentes para el agua que debemos recordar son los siguientes. A 0 grados Celsius, chicos, el calor latente de fusión, o sea, para que el hielo se derrita en agua líquida, debe ser 80 calorías por cada gramo. Mientras que el calor latente para que el agua que ya está a 0 grados se convierta a hielo a 0 grados, el calor latente de solidificación debe ser menos 80 calorías por gramo. Profesor, ¿por qué positivo y por qué negativo? Quedamos de que para que el hielo se derrita debe ganar calor, por lo tanto es positivo. Y quedamos para que el agua se vuelva hielo debe perder calor, por lo tanto es negativo. ¿No?
Ahora, a 100 grados Celsius, chicos, a 100 grados Celsius, para que el agua se convierta en vapor, debo aplicarle un calor latente de vaporización y esto es 540 calorías por cada gramo. ¿Qué quiero decir? Que para que un gramo de agua que esté a 100 grados Celsius, debo darle 540 calorías para que se convierta en vapor. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo vapor de agua a 100 grados Celsius y lo quiero condensar? Quiero que se convierta en agua, pero a 100 grados Celsius. Le aplico un calor latente de condensación. Entonces, y esto debe ser menos 540 calorías por gramo. ¿Qué significa? Otra vez, si yo tengo un gramo de vapor de agua a 100 grados Celsius y quiero que este se convierta en agua a 100 grados Celsius, le debo retirar, le debo extraer 540 calorías por cada gramo. ¿No, chicos? Entonces, estos calores latentes, tanto de fusión, de vaporización, de solidificación y condensación, hay que aprenderlos. ¿Ya? Por favor. Y observemos el siguiente ejercicio. ¿Cuántas calorías debo extraer a 25 gramos de hielo que se encuentra a 0 grados Celsius para que se fusione totalmente? Por más que este no sea un problema de equilibrio térmico, yo te recomiendo que siempre hagas un diagrama lineal y tú ya más o menos sabes en qué consiste, ¿no? Hacemos una línea y ahí vamos a poner, en este caso, solo la temperatura que es 0 grados Celsius. ¿Y qué tengo a 0 grados Celsius? Hielo. ¿Cuánto de hielo? Tengo una masa de 25 gramos. ¿Ah, chicos? Y dice que ese hielo lo debo convertir en agua, pero a 0 grados Celsius. Ya, entonces le aplico un calor, ¿ya? Un calor de transformación. ¿Ya, chicos? Un momentito, ahí está. Le aplicamos un calor de transformación. Y en este caso, así lo representamos, el calor Q. Profesor, no que el calor era más o menos así, no, 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 ese es el calor sensible, el calor que daba un cuerpo para que en este caso aumente la temperatura. Pero en este caso yo le estoy dando calor al hielo, no para que aumente la temperatura, sino para que cambie de fase. Entonces yo también puedo afirmar que cuando el hielo ya está a 0 grados Celsius y quiero obtener agua a 0 grados Celsius, yo le voy a dar calor, sí, pero no para que aumente la temperatura, sino para que cambie de fase. Por lo tanto, cuando una sustancia ya llega a su temperatura de cambio de fase, el cambio de fase se desarrolla a temperatura constante. ¿Ya, chicos? Y en este caso, ¿cómo voy a calcular ese calor? Como M, como el producto de M, que es la masa, por L. ¿Pero qué proceso se está dando acá cuando el hielo se derrite? Por L de fusión. ¿Eh? Entonces el calor debe ser, la masa dice que es 25 gramos. El calor latente de fusión, ya sabes que es 80 calorías por cada gramo. Ya te expliqué, ¿no es cierto, chicos? Entonces hay que multiplicar, ¿ya? Y me va a quedar 2000 calorías. ¿Qué quiero decir? Muchas cosas. Que si yo a 25 gramos de hielo que está a 0 grados Celsius le doy 2000 calorías, se va a derretir todo. Otra vez, que quiero decir otra cosa también, que acá yo tengo hielo a 0 grados Celsius. Una vez que le aplico este calor, recién tendré agua a 0 grados Celsius. O sea, ¿quién tiene más calor? ¿El hielo a 0 grados Celsius o el agua a 0 grados Celsius? Claro, más calor tiene el agua a 0 grados Celsius. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, no te olvides cómo calculamos en este caso el calor, ¿ya? Para que un cuerpo, una sustancia cambie de fase.